Otro de los sensores que también interviene en este sistema y que también no deja de ser importante es el sensor O2, que es el sensor de oxígeno. Y ese sensor lo vamos a tener con un conector de 4. Ahí está ese conector de 4. Y porque tiene, aquí voy a poner el generador. Es un generador de voltaje de corriente directa. Y dentro del sensor tenemos un calefactor. Vamos a tener 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Y ese calefactor no es más que un calefactor. ¿Ok? No es más que un calefactor. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace el sensor? Mire, un sensor normal, o los primeros que salieron en la industria de la motocicleta o la industria automotriz, salieron con esto así, nada más. Con 2 o con una terminal nada más. Y era el sensor que genera voltaje de corriente directa en escala baja, en escala de milivolts. No necesitaban un calefactor, pero ahorita voy a mencionar cuál es el propósito del calefactor. Veamos, fíjense. Decimos sensor O2 de oxígeno. Su función indica al SM de la cantidad de oxígeno que fluye en los gases del escape. O sea, quiere decir que va conectado en el tubo de escape. ¿Ok? En los gases del tubo de escape, en los gases del escape. A través de un voltaje de corriente directa en milivolts. Desde 100 milivolts a 1 volt. Con ello, la computadora calcula la entrega
Con ello la computadora calcula la entrega de combustible. Principalmente, la entrega de combustible principalmente. Este sensor tiene prácticamente la capacidad de poder generar, de acuerdo a su diseño, a su construcción, ya que es construido de una forma específica o especial a través de circonia y algunos otros materiales finos que van a servir para convertir lo que es la información de una cantidad de oxígeno dentro del escape y de esa manera el sensor de oxígeno va a comparar a través de una entrada de oxígeno del ambiente. Normalmente el oxígeno del ambiente vamos a tener del 100% en el aire, vamos a tener el 21% de oxígeno, el 1% de nitrógeno, no, el 78% de nitrógeno y el 1% de otros gases. ¿Ok? Aquí va a entrar el 21%. Y ese 21% va a ser una comparativa con esta cantidad de porcentaje. Obviamente ya este oxígeno ya es un oxígeno quemado. Ya no tenemos el 21%, ahora ya tenemos entre el 2%, el 1% y el 3%. ¿Ok? Tenemos esta cantidad de oxígeno. Cuando tengamos una cantidad de 3%, es porque tenemos mucha cantidad de oxígeno y poca cantidad de combustible. Cuando tengamos esta cantidad de oxígeno, es poco oxígeno. Quiere decir entonces que tenemos mucha cantidad de combustible y poca cantidad de oxígeno. Cuando tengamos ni mucha cantidad de oxígeno, ni poca cantidad de oxígeno, ni mucha cantidad de combustible, ni poca cantidad de combustible. Prácticamente esta es la relación estequiométrica. Y esos porcentajes de oxígeno los va a leer la computadora de acuerdo a el voltaje que el mismo sensor esté generando. Y ese sensor va a enviar, esto prácticamente va a ser, miren, ¿ok? Estos son los cables que corresponden específicamente para el sensor. Y esta es la señal del sensor. Es una señal de tierra para un sensorcito que está dentro, que detecta una comparativa a través de la configuración de su construcción. Hace la comparativa y en base a la comparativa genera el voltaje. Y va a generar, nos dice ahí, entre 100 milivolts a 1 volt. Por lo tanto, todo esto pasa. ¿Ok? Voy a hacer una gráfica aquí. Normalmente la computadora debe de enviar, muy probablemente envíe un voltaje de aquí a acá. Pero ese voltaje es únicamente como para poder tener una referencia. Vamos a ponerle 350 milivolts. Esos 350 milivolts son estos. 350 milivolts. Y el sensor, para que esté dentro del rango del 2%,
debe de estar entre 350 más menos 100, 550, 250. Si genera voltaje entre este rango, la mezcla es la ideal. Si genera un voltaje inferior de 350 o 400, son 450 más o menos. Yo puse 350, son 450 milivolts. 450 más menos 100, por lo tanto 350, 550. Si genera dentro de ese voltaje, la mezcla es la ideal. Si genera menor a los 200, a los 350, la mezcla es pobre. Y si genera mayor de los 550, la mezcla es rica. ¿Ok? Un sensor de oxígeno no va a estar generando, un sensor de oxígeno que esté dañado o que la mezcla por otras causas esté rica o esté pobre, pueden mantenerse generando voltaje en una sola zona, por ejemplo aquí. Un sensor de oxígeno en buenas condiciones va a estar calculando y va a estar cambiando el voltaje porque va a ser dependiendo de las condiciones de operación. ¿Sí me explico? O sea que no siempre va a estar arriba y no siempre va a estar abajo. Va a estar cambiando. A esto se le llama conmutación. Está conmutando todo el tiempo. Por lo tanto, un sensor de oxígeno debe conmutar y debe de mantenerse de mayor tiempo posible entre 450 más menos 100 para considerar que es lo ideal. Si nosotros tenemos un voltaje constante entre estos en la parte superior, pues quiere decir que la mezcla es rica y la computadora tiene que ajustar. O al contrario, pero siempre debe de haber un voltaje variable, constante pero variable. Y este es entre 100 a 1 volt, pero tiene que estar cambiando. Pero para que pueda generar este voltaje, este sensor que era sin calefactor, era necesario que la temperatura del escape alcanzara una temperatura de 315 grados centígrados. Por lo tanto, mientras existía esa generación de voltaje o mientras alcanzaba esa temperatura, ya estaba contaminando. Mientras alcanzaba esa temperatura, podría generar un código de falla. Es por esa razón que se mandó este voltaje para que la computadora leyera igual este voltaje y no generara código de falla. Y mientras alcanzaba esa temperatura, pues antes de eso ya estaban pasando muchas cosas, ¿no? Es por esa razón que el fabricante dice, ¿saben qué? Vamos a hacer que el sensor desde un principio empiece a generar. ¿Cómo? Pues fácil. Vamos a ponerle un calefactor. Y ese calefactor va a ser con una alimentación de tierra. Este es un monitoreo. Y es una tierra a la vez. Porque por el otro lado recibe una corriente de llave y de ignición. ¿Qué es lo que está pasando? Cuando nosotros damos ignición, cuando nosotros damos llave, ya llegó una corriente al calefactor. El calefactor es como una parrillita, es una parrilla interna que va a recibir corriente y por el otro lado tierra. En ese momento el calefactor empieza a calentarse y rápidamente alcanza los 315 grados. Prácticamente es una condición para que pueda el sensor generar ese voltaje. Ahí tenemos esa condición, que esté a temperatura de 315 grados o más.
Por lo tanto, para que alcance rápidamente esta temperatura, ¿qué es lo que hacen? Meten un calefactor, le meten alimentación de corriente, le meten alimentación de tierra, se calienta ese sensor y de esa manera obliga a que rápidamente empiece a generar antes de que empiece a contaminar. Para eso es el calefactor. Y además de que es un monitoreo. ¿Cómo es que detecta la computadora que el sensor de oxígeno no está funcionando? Por esto, miren, corriente. ¿Ok? En ese momento la computadora, cuando vea ese voltaje que está llegando y que se está derivando a tierra, dice, todo su circuito está bien. Y también aquí, por eso tienen las dos líneas directamente aquí, los está observando, lo está monitoreando todo el tiempo. Si una línea está abierta, la computadora dice, carambolas, está abierto, no detecto el voltaje, no detecto que esté el circuito cerrado, genera código de falla. ¿Ok? Entonces, ese es el comportamiento de un sensor de oxígeno. Y para eso, ¿qué es lo que la computadora está controlando? Está entregando la entrega de combustible de acuerdo a la información de ese sensor. Es uno de los más importantes. Por esa razón, cuando nosotros estemos comprobando nuestro sensor, es mediante la generación de voltaje. Y en este caso, vamos a tener un cable de color blanco, aquí. Vamos a tener un cable de color café negro. Y vamos a tener un cable de color blanco con verde. Y es aquí donde vamos a colocar el clip para comprobar el voltaje que nuestro sensor está generando. Para eso sí lo tenemos que arrancar y ver qué voltajes se están llevando a cabo. ¿Ok? Entonces, comprobar corriente, comprobar tierra y comprobar el voltaje que está mandando la computadora y después el voltaje que el sensor va a enviar. A ver, vamos a ver.